Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar al doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, jurista. Lo hemos invitado para conocer precisamente, ayer se daba cuenta de un trabajo que realiza en Panamá el procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, que da cuenta que la Procuraduría está tras 5 millones de dólares depositados en Panamá en caso Petroecuador, y el Ecuador pretende ser víctima en proceso por blanqueo de capitales. Quizás es una lágrima más en medio de la enorme corrupción que se ha evidenciado. Podemos citar la refinería del Pacífico en Manabí, 1.500 millones de dólares invertidos, casi 2.000 millones de dólares con un anuncio inicial de 182 millones de dólares para repotenciar la refinería de Esmeraldas. Es decir, palabra mayor. Pero hay que destacar las tareas que buscan recuperar, por pequeño que sea, los recursos producto de actos de corrupción. Doctor Luis Calero, ¿cómo ve esta nueva denuncia, esta situación que se evidencia en Panamá y tras cuyos recursos está el Procurador General del Estado? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los oyentes. Mire, Miguel, yo creo que efectivamente cualquier gestión que tienda en primer lugar al descubrimiento de delitos vinculados con asuntos de corrupción, las acciones relacionadas con establecer las responsabilidades de quienes hubieran participado en esos delitos y adicionalmente la recuperación de todo lo que se pudiera de los montos que el país ha perdido como producto de esos ilícitos, está bien, todo eso está bien y ojalá fueran noticias de todos los días. Sin embargo, yo considero que habría que evaluar si en este caso realmente ameritaba un viaje del procurador del Estado para participar, porque la noticia es de que apenas se ha hecho un descubrimiento de alguna cuenta y entonces las gestiones estarían orientadas a que el Estado ecuatoriano sea considerado como víctima en un proceso que no sé cuál es el estado procesal, no sabemos cuánto durará y pues en ese sentido no sé si realmente era necesaria en este momento la presencia del Procurador General del Estado. Pero, en fin, él ha hecho el viaje e insisto, toda gestión tendiente a recuperar algo de lo que se hubiera perjudicado al país está bien. Sobre el hecho, más allá de la gestión que deberá juzgarse, incluso el resultado que consiga, se dio cuenta que las autoridades panameñas alertaron al Ecuador que además de 4 millones depositados en bancos de Panamá, Pareja Yanuseli, quien está preso, Alex Bravo, que fue gerente de Petroecuador, preso, y otros enviaron 1 millón a ese país. En total, en Panamá existirían, según el informe desde Panamá, 5 millones de los condenados por cohecho, los cuales se asegura desde la Procuraduría deben ser recuperados y repatriados, pues son recursos robados a los ecuatorianos, según la Procuraduría. Claro. Mire, Miguel, el asunto está en que, y usted lo señaló hace un momento, estos 5 millones, asumamos que fueron los 5 millones y no el millón, estos 5 millones constituyen una lágrima versus el océano de pérdidas que algunos han cuantificado en 35.000 millones, en 50.000 millones, en 70.000 millones de perjuicios al Estado. Y debería suponerse que luego del gobierno del señor Correa eso continuó. Porque aquí hay un tema de fondo y bien que la embajada americana en su comunicado del día de ayer lo ha expresado con absoluta claridad. Al lado de un funcionario público corrupto existe un empresario, existe un contratista corrupto que es el que ha participado y ha propiciado posiblemente ese acto de corrupción. Y en el país como que nos hemos contentado con perseguir a unos cuantos corruptos funcionarios públicos sin preocuparnos del otro lado de la medalla, es decir, del corruptor, del empresario, del contratista. Pues
yo digo, si es que hubo 70.000 millones para asumir como válida esa cifra, porque en eso también ha habido una danza de cifras que realmente algunas no tienen mucho asidero. Pero asumamos que si de estos 70.000 millones los funcionarios se beneficiaron como un 20%, entonces el 20% de 70.000 millones, estamos hablando de 14.000 millones, y el resto, los 56.000 millones, posiblemente los empresarios, posiblemente los contratistas. Entonces, hay que hacer una persecución del delito, una persecución de la corrupción de manera integral y no única y exclusivamente satanizando a los funcionarios públicos corruptos, que de hecho, si cometieron, si judicialmente se establece su responsabilidad, debe dárseles la máxima sanción posible y deben reparar al Estado en los perjuicios que determinen, en los montos, en las condiciones que determinen los jueces. Pero creo que estamos fallando en cuanto a la determinación de quienes realmente participan o han participado en los procesos de corrupción, porque es muy posible que perseguidos unos funcionarios de turno, los de afuera, los del otro lado de la medalla, los contratistas, los empresarios corruptos, están campantes y continúan haciendo de las suyas. Efectivamente, doctor Luis Calero, para que haya un acto de corrupción hay quien pide o quien entrega, por un lado, el funcionario público y evidentemente el que se beneficia de un contrato desde el sector privado. Eso es indudable, como usted bien señala. Hoy publica Diario El Universo precisamente sobre este hecho, la vinculación de funcionarios públicos y de empresarios, y nos recuerda al país que junto a los 5 años de cárcel que se determinó por este caso de cohecho, los exgerentes Jorge Pareja Yanuseli y Alex Bravo, se sentenció a Paquita de Mora, dice la información, Arturo Escobar, ex asesores de gerencia de Petroecuador, los contratistas Glenda Mesa, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Vaquerizo, Arturo Pinzón y Jaime Vaquerizo, señalados como autores del cohecho cometido, y los 2 años y 6 meses para cómplices como Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Vilés. El Tribunal de Juzgamiento ordenó que todos deben pagar $12.604.000 de reparación y $37.813.000 de pena pecuniaria. Como usted bien dice, doctor Calero, $1 millón si se recupera frente a estos montos altos, solo en este caso, que no han sido recuperados. ¿Cómo lograrlo? Claro, mire, entonces aquí entramos a otro problema de fondo, mi estimado Miguel. Creo yo que el país debe abocarse al diseño y a la implantación de un sistema nacional anticorrupción. Un sistema nacional anticorrupción que prevea tanto la parte orgánica como los elementos constitutivos, inclusive filosóficos, ¿no es cierto? Y también todos los elementos que desde el punto de vista penal podrían constituir o podrían ser considerados como corrupción. Un sistema que tienda a prevenir, en primer lugar, la corrupción y, en segundo lugar, el sistema que vaya a la búsqueda, a la recuperación de lo que se hubiera perjudicado al país en actos de corrupción. Porque en la medida en la que no tengamos institucionalizado un sistema y que sea de carácter permanente, lo menos que debería existir es una ley orgánica de un sistema nacional anticorrupción. Lo menos que debería existir, es una ley orgánica. Mientras no tengamos eso, todos los esfuerzos aislados, y asumamos que todos ellos son de buena fe, simple y sanamente se pierden dentro de todas las trapacías y todos los elementos que durante décadas, y podríamos decir con certeza desde los inicios de la República, se han practicado como actos de corrupción en el país, en unos periodos con más énfasis que en otros, pero la corrupción creo que es una constante, y no solo en el Ecuador, es un problema mundial. Y mire usted que, por ejemplo, existe un convenio propiciado por Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Y yo creo que el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, debería
fundamentarse en ese convenio para solicitar a Estados Unidos la información que corresponda respecto de lo que ellos, a través de sus sistemas que los tienen muchísimo más desarrollados que nosotros, de control, por ejemplo, del sistema financiero, lo que ellos hubieran detectado, pues simple y llanamente pueda ser compartido con el gobierno ecuatoriano en cumplimiento de este convenio, porque la lucha contra la corrupción es un tema de carácter mundial, es internacional, no es local. Nosotros nos perderemos y continuaremos perdiendo como nación el momento en que nos circunscribamos a pequeños elementos aislados y dentro de lo local. Entonces yo ratifico la posición de que deberíamos ir hacia tener un sistema nacional por la ética pública y llámele anticorrupción. El nombre sería parte de uno de los principales puntos del acuerdo. Usted, doctor Calero, ha citado un tema importante. El país debiera contar con una institucionalidad, un sistema anticorrupción, como bien dice, como se llame, pero debe tener institucionalizado. Lastimosamente eso no ha habido. Y usted también, como analista petrolero, como conocedor de estos temas, ¿qué pasa con el sector petrolero? Y usted ha dicho, esto es un tema recurrente, no de ahora, no de ayer, ha sido permanente. Y vemos en el sector petrolero, a través de las décadas, desde la década de los 70, cuando empezó el auge petrolero en el Ecuador, en la dictadura militar del 72, vemos que reciclan y vuelven los mismos personajes a los cargos públicos en Petroecuador, en el ministerio, que lo que ha cambiado son los nombres, las funciones, pero se recicla y siguen los mismos, y algunos incluso procesados. Voy a citar en casuística el caso del Campo Singue, es decir, siguen los mismos y la corrupción se repite, doctor Calero. ¿Cómo hacer en el sector petrolero? A ver, mire, yo creo que hay que comenzar entendiendo, en primer lugar, lo significativo que es el sector petrolero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los montos que financieramente están involucrados. Si nosotros consideramos que en los últimos 5 años anteriores a el promedio de ingresos que generó el sector petrolero en el país está sobre los 10.000 millones de dólares, considerando exportaciones de crudo y venta interna de derivados. Entonces, 10.000 millones de dólares en el año, obviamente que despiertan los apetitos y despiertan las inquietudes, entre comillas, de un montón de empresarios. Algunos de ellos, de empresas, algunos de ellos que vienen trabajando. Obviamente que hay unos que trabajan correctamente, honestamente, pero hay unos cuantos que tratan de conseguir rápidamente beneficios económicos en estos montos que estoy señalando, y se propician institucionalmente actos de corrupción como los procesos licitatorios, los concursos de ofertas, las adjudicaciones directas, las declaraciones de emergencia, las preferencias de una forma o de otra forma, siempre están en lo mismo. Y ahí intervienen, miren, lamentablemente, son colegas míos, intervienen bufetes jurídicos que más o menos están especializados en el asunto y que no tienen empacho en colocar a sus funcionarios, a sus abogados en los distintos comités y en las distintas áreas claves dentro de la empresa. Y obvio, lógicamente que esto, Miguel, y usted bien lo sabe, no sucede solo en el campo petrolero, sino también en otras áreas que mueven recursos, ¿no es cierto? Vamos al sector eléctrico, perdón, vamos al sector de telecomunicaciones, perdón, obras públicas, etcétera, etcétera. Por eso voy a insistir en la necesidad de un sistema nacional por la ética pública, un sistema nacional anticorrupción. Lastimosamente, como usted señala, doctor Calero, esto se repite. Quizás la impunidad, más allá de la necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción,
la impunidad se repite y aisladamente hay casos. Este momento precisamente se ha detenido, pero está en procesamiento el caso Las Torres, en donde ya fueron sentenciados con la ayuda del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Estados Unidos y ahora se procesa por presuntos actos de corrupción precisamente en el sector petrolero. Sí, y mire que la fuente o el inicio de varios de estos casos sonados se han iniciado en el exterior y se han iniciado fundamentalmente en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos porque sus sistemas de control y especialmente el sistema de control financiero y tributario son demasiado exigentes, rígidos, son eficientes y por ahí comienzan realmente los descubrimientos de los delitos y posteriormente las vinculaciones a las personas a través de estos controles. Y entonces viene acá la pregunta, ¿el Ecuador cuenta con sistemas de control en lo financiero, en lo tributario adecuados para poder vincular todas estas actividades con el posible cometimiento de delitos? Yo diría que lamentablemente no. Por eso estoy hablando y voy a insistir hasta el cansancio en un sistema y el sistema involucra varios módulos, varios elementos y uno de los módulos de esto tiene que ser el control financiero en el país, el control bancario, porque esa es la clave en los Estados Unidos. La clave está en estos sistemas de control. ¿Y los sistemas de control no funcionan adecuadamente en el Ecuador? Yo pensaría que los sistemas de control no funcionan porque algunos de ellos son cooptados. Y mire, y vamos ahí, y es necesario ir desmenuzando porque esta es una madeja con muchos nudos, con muchos temas enredados. Comenzamos por los partidos políticos, que son los que luego están gobernando y administrando, y vamos a un sistema de elecciones, y vamos a un sistema de partidos y de movimientos políticos, un sistema que le permite a cualquier ciudadano que tiene 4 reales simplemente comprar o formar un partido político, un movimiento que por aquí que se crea de la noche a la mañana y después está al mejor operante, ¿no es cierto?, vendiendo o alquilando su membrete, su número de partido. Es decir, de igual manera, la parte institucional de nuestra democracia también es débil. Mire usted en los Estados Unidos, lo que está sucediendo, se asume que es una democracia sólida, para algunos la democracia más sólida en Occidente. Y mire usted lo que sucedió hace un año y este rato tienen algunos problemas relacionados con su sistema democrático. No se diga en el Ecuador, donde permanentemente estamos con problemas de carácter político, sin objetivos nacionales claros, sin planificación estratégica, sin una planificación a 10 años, a 20 años, mirando únicamente el momento, la coyuntura, tratando siempre de irnos por la tangente. Entonces yo creo que hay una serie de elementos, que ojalá algún momento pudiera alguien comenzar a propiciar algunos acuerdos nacionales sobre todos estos elementos. Doctor Calero, el que mejoren los controles permitirá también que no haya cierta discrecionalidad en las actuaciones, en las contrataciones, que precisamente esto ha facilitado que se produzcan presuntos actos de corrupción. Pues, pero por supuesto, Miguel, yo no sé por qué, y lo dijimos en el gobierno del señor Moreno, ¿por qué al menos reglamentariamente no se bloqueó la posibilidad de las contrataciones directas? Porque la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública permitía, por el giro específico del negocio y algunos esguinces por ahí, algunas excepciones que se convirtieron en regla, que en los sectores estratégicos y en algunas otras áreas importantes para el país se produjeran contrataciones al margen del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, decíamos, ¿por qué no bloquear eso y dejarle exclusivamente casos de emergencia para aquellos acontecimientos, para aquellos hechos de la naturaleza? Un terremoto, un aluvión,
y pare de contar, porque lo otro realmente se convertía, discúlpenme en la expresión, en una alcahuetería para declarar emergencias, por quítame las pajas, y obviamente proceder a las contrataciones directas y en las contrataciones directas beneficiar a agnados y a cognados. Entonces, yo creo que por ahí tiene también que ir el asunto, pero eso también tendrá que estar vinculado dentro del Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Nacional por la Ética Pública. Todos estos elementos, todo esto va configurando, mi estimado Miguel, un esquema corrupto que ha estado funcionando y hay que echarlo abajo. Y la recuperación de recursos que ha sido tan escaso en el Ecuador, cito, caso Sobornos 2012-2016, 32 millones de reparaciones, muy poco se ha hecho porque hay que hacer procesos de identificación de bienes, luego el embargo, es decir, esto demora. Este mismo caso que estamos analizando, que hoy el procurador hace gestiones en Panamá, simplemente no ha habido devolución, sino escasa frente a los 12 millones que ordenó el Tribunal de Juzgamiento de reparación y 37 millones de pena pecuniaria. No devuelven, o si se recauda es escasísimo. Miguel, ahí creo yo que tiene que utilizarse lo que con alguna frecuencia algunos pregonan, el pragmatismo. Y en el caso del pragmatismo, y aplicando el pragmatismo para la recuperación de lo robado, yo creo que hay un mecanismo que se ha venido insinuando desde hace algún tiempo y es la contratación de empresas especializadas que existen en el mundo, porque nosotros solos aquí, fiscales, jueces, funcionarios públicos, guapes, nada, no vamos a poder conseguir sino lo que hasta aquí se ha conseguido. Pero existen empresas transnacionales que se encargan de estos temas, porque hay que insistir que la corrupción no es un tema exclusivamente de Ecuador, es en todo el mundo. Entonces existen empresas especializadas que inclusive le cobran por resultados. Yo no sé qué porcentaje, un X% en función de los resultados. Ellos tendrán acceso a bases de datos, de información financiera internacional, y se entendería que comienzan ellos a hacer sus investigaciones por esa vía. Entonces, habría que contratar, pienso yo, una empresa, dos empresas de esta naturaleza para que comiencen a hacer el trabajo. E inclusive detectadas que fueran cuentas en el exterior de exfuncionarios públicos, de excontratistas o de actuales contratistas, de actuales funcionarios públicos. Ese puede ser el inicio para los procesos de investigación, pero con la certeza de que existe ese elemento. Y ahí podría entrar en juego, entonces, obviamente, la aplicación del convenio de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, y de Estado a Estado se podrían hacer gestiones para bloquear esas cuentas, etcétera, etcétera. Pero hay que comenzar por ahí. Aquí como que hemos estado primero tratando de establecer las responsabilidades, que si bien jurídicamente procede eso en un caso ya investigado, pero acá para investigar, y creo que esa es una de las ventajas en Estados Unidos, que ellos disponiendo de la información, ellos sobre la base de esa información disponible comienzan a hacer las investigaciones, pero sobre una base cierta. Entonces a mí se me ocurre que ese es el camino indicado en términos de esto, de recuperar lo robado y detectar, ¿no es cierto?, todos los posibles desvíos que hubieran existido de recursos, de activos desde el Ecuador hacia el exterior, porque toda esta gente creo que ya tiene sus prácticas, tiene sus conocimientos y no me parece que sean tan ingenuos como nosotros de mantener los activos dentro del país. Ellos habrán sacado hace rato los activos y de algunas formas camufladas los activos los habrán sacado fuera del país. Incluso se ha hablado de tener recursos en paraísos fiscales. Doctor Calero, recuerdo, porque esto es parte de la historia reciente del país. En el gobierno anterior se habló de la contratación, lo dijo el presidente de entonces, a una empresa que recauda recursos, pero los resultados han sido escasos o nulos. Y aquí también no se necesitan sentencias. Recuerdo
que el expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato de organizaciones sociales, el economista Jorge Rodríguez, ya fallecido, él en más de una entrevista dijo que en Suiza se detectó que un expresidente de Petroecuador, hermano de un ex alto jefe militar en los gobiernos pasados, se identificó cerca de $1 millón en una cuenta en Suiza. Allí está. Pero ¿qué dicen los bancos suizos? ¿Qué dicen esos gobiernos? Enseñe la sentencia. Y esas sentencias no existen. ¿Cómo lograr que esto funcione para finalmente, así se detecten los recursos, se puedan repatriar recursos que son ilícitos determinados dentro de un proceso judicial? Sí, por eso yo decía, estas empresas se asume que tienen la experticia, que tienen los conocimientos de la legislación, especialmente en los países, en aquellos países que son recurrentes en el ocultamiento de estos activos, porque hay que decirlo con absoluta claridad, bajo este denominado sigilo bancario, existen países pues que ofrecen, entre comillas, garantías para que las personas lleven los activos y que estén seguros por allá. Pero yo creo que ese es uno de los inicios. Entonces, en función de eso, tienen que comenzar a hacerse las investigaciones por acá. Y una vez realizadas las investigaciones correspondientes, vendrá la sentencia judicial. Tampoco es que es cuestión de la noche a la mañana, son procesos y tienen que respetarse las normas tanto del derecho local como del derecho internacional. Entonces hay un poco lo que hay que bajar también son las expectativas, Miguel, y es necesario decirlo esto, porque esto de la recuperación de lo robado también de pronto se convirtió en un eslogan de campaña política para algunos. Y entonces se crea en el imaginario social, se crean expectativas exageradas. Y la gente entonces con justa razón dice, bueno, en vez de cargarme impuestos, en vez de esto, ¿por qué no recuperan lo robado y tenemos recursos más que suficientes para solucionar varios de los problemas en el país? Entonces yo creo que corresponde también en un marco de seriedad, de sensatez, bajar los niveles de expectativas respecto de esto de la recuperación de lo robado, lo cual no implica desmayar en todos los esfuerzos necesarios para efectivamente recuperar lo que más se pueda. Pero generar expectativas con montos exorbitantes me parece también que no es muy responsable. Ahora, esto pasa también por la eficacia, por un lado de la justicia, eficacia en la recuperación de recursos una vez que se identifiquen. Lastimosamente en los procesos se dilatan y se dilatan. Y voy a citar el caso del Campo Singue, ya está en una instancia final en la Corte Nacional. En diciembre debió ser la audiencia, no comparecieron los abogados, sancionaron a los abogados, pero esto sigue allí, sigue dilatándose y al final ni se termina el proceso con sentencia ejecutoriada, ni tampoco se recuperan los recursos. Claro, es decir, se entiende que las partes hacen lo que pueden cada una dependiendo su posición, dependiendo su lado. Existe un Estado de Derecho que hay que respetarlo. Y obviamente que también de parte de los funcionarios judiciales no es que exista una determinación lo suficientemente grande y efectiva como para que exista celeridad en la culminación de estos procesos, en el un sentido o en el otro sentido. Tanto los involucrados como la sociedad requieren que los procesos sean rápidos. Obviamente que las estrategias procesales, las leguleyadas están a la orden del día en esos procesos, en otros procesos, en todas las materias. El asunto es desesperante y a veces exasperante. Es un sistema judicial de todas maneras que permite todos estos elementos y que de igual manera ojalá pudiera establecerse algunos correctivos. Como empezamos en este diálogo con el doctor Luis Calero, citábamos que el procurador del Estado presentó en el Juzgado Tercero de Causas Penales de Panamá la documentación para que el Estado ecuatoriano sea calificado y se constituya como víctima en un proceso penal por blanqueo de capitales que se da en Panamá por $5 millones y entre los cuales están sentenciados por cohecho en el Ecuador, como son
Jorge, Carlos Pareja Llanuselli y Alex Bravo. Sí, ojalá después de un par de años, Miguel, pudiéramos estar conversando y festejando que se ha recuperado. Ojalá en un par de años, porque este rato lo único que se ha hecho es, o se va a hacer una cuestión para que se le incluya en un proceso, se ha considerado el Estado ecuatoriano como víctima. Habrá que establecerse finalmente cuál es la sentencia allá en Panamá del caso, las decisiones sobre reparación que establezca los jueces panameños, etcétera, etcétera. Digo, ojalá después de un par de años pudiéramos estar aquí festejando la recuperación de esos 5 millones. No es mucho tiempo ese buen deseo suyo de 2 años, o a lo mejor resulta un tiempo o exagerado o mínimo, a lo mejor en una década y seguimos hablando de lo mismo. Por eso yo le decía 2 años por ser benévolo y no ser muy frustrante la determinación de un tiempo. Veamos qué pasa. Sistema Nacional Anticorrupción, pero también controles rigurosos en el sector petrolero. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y parte de los controles, obviamente, que está en la normativa administrativa. No necesariamente, porque a veces eso es recurrente. Falta la ley, falta la reforma legal, falta la reforma constitucional. Cuando una buena parte, un buen porcentaje de las acciones están circunscritas a lo administrativo. Es decir, que desde la propia función ejecutiva, desde la propia empresa, porque no hay que olvidarse que las empresas públicas gozan de autonomía por mandato constitucional. Hay que permitírseles que funcionen autónomamente. Entonces, en el marco de su autonomía puede establecer reglas y controles administrativos que pudieran contribuir a controlar los actos de corrupción. Mire, Miguel, comienzo por esto. En un periodo X, un funcionario X, un ministro X, recuerdo que decía que como gran conquista, de aquí en adelante, quien quiera puede inscribirse como contratista en Petroecuador. En su momento criticamos que era una medida incorrecta, que iba a propiciar actos de corrupción y la degradación de la calidad de los bienes y servicios que se iban a contratar. Y entonces quien quiera puede registrarse como contratista. Hay empresas que le ofrecen desde un tornillo hasta una nave espacial, para poner exageraciones, y pueden hacer de todo. Muchas de esas empresas de fachada que simple y llanamente tienen un membrete, un registro en la Superintendencia de Compañías y pare de contar. Entonces yo digo, hay que comenzar por depurar los registros de contratistas. Y entonces esa es una actividad que le compete a Petroecuador, que es una actividad administrativa. Y caramba, si por ahí hay una acción de protección de alguien que dice están violentando mis derechos, hay que confrontar judicialmente esa acción de protección, pero hay que ir a orgánicamente establecer algunos límites para frenar la corrupción. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece al doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, jurista, para hablar de este nuevo caso, que la identificación de recursos presuntamente lavado de dinero de ex altos funcionarios de Petroecuador y que están en la cárcel con sentencia, como sucede en uno de los tantos casos en el país. Doctor Luis Calero, muchas gracias su atención a la revista de Opinión Democracia. Como siempre, un gusto y gracias por la invitación. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro caso que preocupa en el Ecuador. Por un lado, jueces que buscan una indemnización millonaria por dictamen de un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha con una jueza que estaba de vacaciones, suspende las vacaciones, firma y vuelve a las vacaciones. Y también este retiro de visas a jueces y abogados del país, visa a los Estados Unidos de América. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.